en el ojo del huracán, podríamos decir, en los últimos días, luego de que se revelaran esas imágenes de un equipo de 24 horas en un hogar actual. Ambas decisiones que han generado, por supuesto, inmediatamente... Lo del obispo Cox se sabía desde antes del año 2002. Yo tengo el testimonio de una persona que ahora tuiteó y dijo, yo fui con mis padres cuando yo era pequeña a visitar al obispo Cox al obispado y él abrió una puerta de un closet y lo tenía lleno de juguetes de niños y de dulces para niños. ¿Ya? Cuando uno, entonces dice, ahora que yo veo esta situación, entiendo por qué mis padres no me llevaron nunca más a ver al obispo Cox. ¿Ya? Y en La Serena se sabía, todo el mundo sabía que el obispo Cox tenía un comportamiento que no correspondía y la jerarquía de la Iglesia Católica no hizo nada. Lo más que hizo fue mandarlo en definitiva a Alemania como para que pasara esto y se ocultara. Y eso a mí me parece muy mal. O sea, se ha actuado tarde y mal. Y ahí hay una complicidad de la jerarquía de la Iglesia Católica, porque esto lo sabía el cardenal Errázuriz, lo supo el cardenal Esati. En definitiva, no sé, hay unas declaraciones hoy día del obispo Donoso que dice que se encontró con esto. Ya, claro, los denunciantes no se atrevían a hacer las denuncias. Y en eso el testimonio de los 3 denunciantes de Caradima ha permitido que mucha gente se atreva. Pero el tema de fondo es que la estructura de la Iglesia Católica es una estructura feudal, machista, y eso entró en crisis en el mundo, también en el interior de la Iglesia. Hay un informe de la Iglesia Católica australiana que es muy interesante porque atribuye a la ausencia de participación de la mujer muchos de estos problemas, ¿ya? Y yo creo que si la Iglesia quiere efectivamente volver, y yo espero que vuelva a tener ya el prestigio y la autoridad moral que tuvo en algún momento en nuestro país, en América Latina principalmente, entonces tiene que hacer cambios muy profundos en su estructura institucional, porque si no, claro, es un rey que nombra señores feudales y si le achunta bien, y si no le achunta o lo mal informan, yo todavía espero que del Vaticano se diga quiénes fueron los que mal informaron al Papa sobre el tema de Osorno. Porque eso como que ha pasado peor. El Papa pone en una carta, yo he sido mal informado y por eso dije lo que dije. Ahora, hay quienes nadie sabe quiénes son los que lo mal informaron. El Papa quizás sabía y no tomó de todas maneras las decisiones. Ahí hay distintas miradas. Pero Loreto, me quedo con algo que decía Andrés Palma en relación a que aquí se actuó lento y se actuó mal. ¿Cómo ves tú esta última decisión del Papa, por ejemplo, en relación a Francisco José Cox, donde efectivamente todos coinciden en que había información hace mucho tiempo y él es resguardado, acogido en un hogar en Alemania después de que empezaran a salir esas denuncias? O sea, es que la mirada que uno tiene es que yo creo que no cabe duda, Andrés, que todo esto que ha pasado ha sido brutal. Yo creo que ha sido brutal para quienes son católicos, para quienes no somos católicos, pero sí cristianos y creyentes, también ha sido brutal y en general para un país. El rol de la Iglesia en Chile es un rol que va más allá solamente del tema religioso, sino que el rol que ha cumplido y que sigue cumpliendo además en muchos lugares, yo creo que es importante volverlo a decir. Entonces ha sido brutal. Pero yo ¿con qué me quedo, por ejemplo? Me quedo como hace pocas semanas estuvo acá James Hamilton y una de las cosas que uno escucha de personas que fueron tremendamente importantes y con una perseverancia en el liderazgo para poder que esta cosa empezara a cambiar, es que él mismo transmite que esto va a ser muy lento y muy difícil. Él lo transmite tal cual, con todas las expectativas. Él estuvo en el Vaticano, tuvieron reunión personal con el Papa, pero él dijo, esto es difícil, y yo creo que hay uno que rescata. La Iglesia es una institución poderosa y eso hay que asumirlo. Y en ese sentido aquí hay un problema que no es solamente algunos nombramientos, no solamente hay un tema jerárquico, pero yo creo que aquí hay un problema sistémico. El tema de los traslados reiterativos de los distintos sacerdotes, los encubrimientos, el silencio de las víctimas, muestra que esto era un tema mucho más allá de solamente un tema de la jerarquía. Es la jerarquía, pero es un tema desde el punto de vista sistema. Y en ese sentido yo me quedo tal vez con dos cosas. Primero, yo creo que las instituciones son lo que hacen y no solo lo que dicen. Y en ese sentido creo que poco a poco el Papa, con todo lo difícil que es para él, y lo dijeron víctimas, con todo lo difícil está avanzando. Y lo otro que se ha tornado relevante en esto es que empezamos a hablar ahora de la justicia civil.
y no solamente la justicia canónica. Y eso también es relevante. Y en ese sentido yo siento que hoy día, por ejemplo, lo que pasa, Andrea, con Cox, o lo que pasa con el otro obispo que también fue Órdenes, yo creo que empieza a poner también presión desde el punto de vista de justicia civil. Yo creo que hoy día está claro que Errázuriz tenía un rol importante respecto de Cox. No nos podemos olvidar que era el presidente de la conferencia episcopal en esos tiempos. No nos podemos olvidar que era el líder del movimiento de Schoenstatt. Entonces ya empieza, efectivamente, el piso se empieza nuevamente a mover. Lo mismo le pasa a Esati respecto de lo que está pasando con los dos procesos en justicia civil que se están siguiendo. Entonces, yo siento que indudablemente es un tema complejo. Uno dice, bueno, efectivamente, de nuevo este tema, yo creo que yo solamente escucho y me queda dando vuelta cosas como James Hamilton. Esto va a ser lento, va a ser difícil, pero creo que es algo que va a pasar. Y en ese sentido, el liderazgo, a mi entender, del Papa y lo que hablamos, a mí me parece bien. Positivo, el presidente Piñera, como Estado, en esta situación de nuestro país hay algo que tenga que decir. Lo vimos respecto al Te Deum. Si el presidente Piñera no hubiese dicho nada, lo más seguro que el Te Deum lo hubiese seguido presidiendo Esati. Como opinión, no mandato, sino que dio una opinión, ¿qué pasó? Finalmente se generó algo positivo en este país. Entonces, yo siento que estamos en una situación donde el Estado, la justicia civil y distintos actores tienen que intervenir para que efectivamente, como dice Andrés, yo comparto contigo, yo sí creo que es muy importante el rol que ha cumplido en general la Iglesia. Y es cosa de ver lo que pasó con Precht. Perdona, sí, Gonzalo. Y destacar algo muy breve. La expulsión del obispo Órdenes, el obispo Órdenes fue absuelto por la justicia civil. Sí. Y fue condenado por la justicia canónica y expulsado. Entonces, eso también muestra que la Iglesia avanza mucho más allá de muchas veces de lo que hace la justicia civil. Hoy día, a propósito de los avances, una cosa... a propósito de los avances de la Iglesia, hoy día el Papa acaba de canonizar a dos personas que valió la pena canonizar. Al obispo Romero, asesinado en el Salvador, ¿no es cierto? Claro. Y al Papa Paulo VI. Me recordé a propósito de lo que decía Loreto, porque el Papa Paulo VI fue electo para detener el Concilio Vaticano II en esto de los cambios lentos, y él impulsó el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, si uno le hiciera caso, es que la comunidad tenga más relevancia, que haya más horizontalidad en la Iglesia. Claro, faltó la apertura a las mujeres todavía, ¿ya? Pero... detalle, ¿eh? No es ni un detalle, no es ni un detalle. Sí sé que tú estás... Pero ¿cómo se llama? Pero sí dijo que la comunidad era la Iglesia y no era la jerarquía la Iglesia. Y en esta historia que estamos viviendo, es la jerarquía la que ha tenido un comportamiento indebido, no la comunidad cristiana. Clarisa Hardy. Digamos, me cuesta hablar porque soy una persona que mira muy desde afuera esto. Digo, no soy parte de ninguna Pero por lo mismo, iglesia. desde esa mirada, desde afuera de la Iglesia. Hay cosas que quiero recoger de lo que se han dicho, pero primero decir que es bien impresionante entre la fallida visita del Papa. Ahora se ha abierto con una velocidad que era impensable por la lentitud que esto tiene. Piensen ustedes que las declaraciones de él en su visita del Papa acá fueron brutales y fueron absolutamente impredecibles de lo que iba a ocurrir. Entonces, benditas declaraciones. Por lo tanto, a partir de este 2018 destapó, hay una interesante cronología de hechos que tiene una columna que escribió Patricio Fernández en el Clinic, en donde hay casi 120 causas abiertas en este momento en el sistema, como dices tú, judicial. Sí. Ya no es solo un problema al interior de la Iglesia, finalmente pasaron de ser conductas inapropiadas, como la llamaba la Iglesia, y entonces en castigo los trasladaba para que oraran en silencio. Lo de Cox no solo tiene 20 años para atrás, lo trasladaron a Alemania y también abuso en Alemania. Sí, es decir, tiene una uno acusación. traslada para que hagan penitencia, pero resulta que traslada a un abusador que sigue abusando. Digamos, no resuelve el problema. Nos estamos anticipando una discusión que vamos a tener ahora en otras materias, cuando uno cree que se desembaraza de los problemas trasladándolos. Pero además de esto pasaron a ser delitos. Y hoy día por lo menos está abierto el sistema judicial a hacerse cargo de lo que son los delitos. Yo me quedo con las cosas de fondo.
las cosas que mencionaba Kena, digamos, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque esto está ocurriendo acá y está ocurriendo en otras partes del mundo. Sin duda tiene que ver con lo que uno ve desde afuera, una estructura tremendamente jerarquizada en donde la autoridad se ejerce de manera con obediencia ciega. Eso genera abuso de poder. Y el abuso de poder se traduce en estos casos en abuso sexual. Pero hay una estructura que permite el abuso de poder en todas sus expresiones. Y por lo tanto no es si entran o no mujeres, además, sino cómo está en cuestión el modelo jerárquico con el que tú construyes. Tú dices, está la comunidad de cristianos, que tienen que ver ellos con todo esto, a salvo ser espectadores o víctimas de esta estructura de poder. Eso hace que uno interrogue mucho más sustantivamente cómo se reflexiona la Iglesia. Ojo, esto no es distinto a los problemas que tiene toda la institucionalidad hoy día en el mundo, con información abierta, con personas que han ganado en derechos y por lo tanto están cuestionando estas formas de ejercer el poder y en este caso el abuso. Lo otro es por qué razón se da particularmente el abuso de poder con el sexo. Entonces habría que preguntarse qué es lo que lo permite. Y yo creo que hay distintas causas, pero mirando de afuera uno tiene la sensación, y es un poco lo que decía Kena, con esta imagen demonizada, castigadora, como algo pecaminoso del sexo. Cuando tú construyes una forma de negar lo que es natural, que es el sexo, de esta manera, tú estás creando un caldo de cultivo para que esta cosa oculta se exprese de esta manera. Entonces yo creo que hay, digamos, lecciones a aprender. Yo no sé si la Iglesia se va a reponer de la crisis de confianza que tiene con la masividad que esto tiene, no lo sé. Mirando desde afuera yo me pregunto lo que ustedes dicen. ¿Quién confiaría en dejar a un niño a cargo de quién te garantiza cómo va a ser la selección de los que postulan a ser curas si hay estos antecedentes? Yo entiendo eso, no lo sé. Es lento, pero sobre todo requiere más que no entren personas con patologías a tener este poder. Es como uno revisa mucho más de fondo lo que significa el rol de la Iglesia hoy día. Kena Lorenzini quería agregar algo. Sí, quisiera agregar que cuando hablan de una visita de Estado a Estado, no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado en Naciones Unidas, me toca ir a Naciones Unidas de vez en cuando, donde no hay elecciones democráticas, donde las mujeres no tienen derecho a voto, donde los esclavos y los que no tienen tierra no tienen derecho a voto. O sea, el Vaticano es lo más como Estado, es lo más antidemocrático que hay. Y en eso hay que tener, o sea, siguiendo lo que tú acabas de decir, hay que tener N ojo, porque y lo que dijiste tú a propósito de los señores feudales, es increíble, a mí me parece sorprendente que el Vaticano sea un Estado y que va a Naciones Unidas a opinar de un montón de temas. En el caso de nosotras las mujeres que nos toca, cuando en el Vaticano ni las mujeres ni los que no sean cardenales pueden votar para elegir a su, entre comillas, presidente. Así que es un Estado totalmente antidemocrático y eso es bueno que se sepa y que se tenga claridad. O sea, no estamos hablando, cuando dice visita de Estado a Estado, es como tanto se critican a ciertos estados por antidemocráticos. Ahí tenemos un Estado antidemocrático. ¿Silvia? Pero que en eso es evidente, si la Iglesia, o sea, la democracia se funda justamente cuando Dios ya no es el fundamento del rey. El rey antes, ¿verdad? Su fundamento era que era hijo de Dios y en la Iglesia Católica tiene un fundamento menos parecido y de hecho el budismo también es así, no es democrático. Pero no está en Naciones Unidas. Bueno, no estará en Naciones Unidas. No, es que no es un detalle, pues, pero es que está bien, Silvia. pero está bien, ese es un tema si debiera estar o no en Naciones Unidas, pero a mí y en Chile, que no sea democrático opinando. o no, está bien, pero es evidente que por el fundamento que tiene no sea democrático, igual que el budismo, que el islam y que otras religiones. Pero yo creo que quería decir algo importante respecto a lo que dijo Clarisa. Es importante distinguir entre lo que es el abuso de poder, ¿ya? Y lo que tiene que ver a veces con la homosexualidad, que son cosas distintas.
con la pedofilia. La pedofilia es abuso con menores. Y cuando uno ve otras estructuras de poder que se dan en el Estado, en las Fuerzas Armadas, etcétera, no ve casos de pedofilia. Es decir, acá estamos hablando de un tema un poco distinto que yo creo que no se puede confundir netamente con abuso de poder o netamente con carencia de mujeres o de afecto, que podría uno decir, no sé, la homosexualidad. ¿Gonzalo? Sí. Exacto, esto es otra cosa totalmente distinta. Estos son violaciones a niños. Y tiene o niñas. O niñas, y tiene una tipología distinta. Yo creo que es importante eso, distinguirlo. Sobre eso es un punto también. ¿Cuánto habrá de personas que teniendo esta patología encuentran un espacio en una estructura como esta para, probablemente de buena fe, digo, protegerse de su propia patología e ingresan? Y por lo tanto hay algo anómalo en la propia estructura de la Iglesia que es posible que pueda amparar en mayor proporción a lo que tiene en la sociedad la presencia de la pedofilia. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Yo antes de cerrar este tema, que veo que vamos a pasar a otro. Sí, vamos a pasar a otro. No hay que dejar tampoco en perspectiva de que junto con estas atrocidades y con estas personas que son totalmente condenables, como decía Palma, aquí hay también otras personas que han hecho una gran labor dentro de la Iglesia, que han sido héroes en muchas causas, han defendido los derechos humanos aquí y en muchos otros lugares, y por lo tanto en la Iglesia todavía hay gente muy buena también, y hay que confiar en ellos, en que van a poder retomar, ¿no es cierto?, este control de la Iglesia y avanzar, y que es una institución que, aunque uno no comparte y no sea religioso, cumple una función social, y una función social importante. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí este tema. Lo hemos conversado en varias oportunidades, pero obviamente que han surgido nuevos hechos que ameritan, ¿no?, que continúe la conversación al respecto. Pero vamos a hablar ahora de lo que ocurrió durante esta semana en relación a hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales. Y estamos viendo las imágenes de un video que fue difundido a través de redes sociales por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien daba a conocer estos hechos ocurridos el pasado 2 de octubre al interior del Internado Nacional Barros Arana, donde se ve a un grupo de personas, estudiantes, en contra del cabo segundo Raúl Quintanilla. Inmediatamente después de eso y de esa publicación que hace el alcalde Felipe Alessandri, hubo una mayor presión de parte del gobierno a través de sus distintos ministros y representantes de Chile Vamos en relación a la necesidad de aprobar el proyecto de ley Aula Segura, que había sido rechazado en la Comisión de Constitución del Senado por cuestionamientos que se han hecho en relación a lo que establece el proyecto. De eso queremos conversar a esta hora con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que ya nos acompaña aquí en el Estudio de Estado Nacional. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, usted se reunió durante esta semana con apoderados que están apoyando la aprobación del proyecto de ley de Aula Segura, pero también hubo un comunicado de parte del Centro General de Padres y Apoderados del INBA, donde si bien rechazan categóricamente el uso de la violencia en todas sus dimensiones, dicen, llaman a rechazar con este mismo ímpetu la utilización mediática, y estoy leyendo textual, y política del video que irresponsablemente el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ha viralizado con fines políticos para justificar el proyecto de ley Aula Segura. ¿Ha habido aquí manipulación, una utilización mediática y política de estas imágenes para aumentar la presión en relación a ese proyecto que había tenido ya un obstáculo en el Senado? No, yo creo que aquí lo que llama la atención es que muchas veces se celebra la transparencia, la información, que se sepa lo que ocurre. Y resulta que cuando se muestran a veces imágenes que son muy crudas, al final empiezan estas lecturas de que se estará utilizando, hay otro fin atrás. Aquí lo que se ha hecho es mostrar unas imágenes que son reales, como las que se han ido mostrando durante las últimas semanas, desgraciadamente, de hechos de violencia que están ocurriendo en muchos de los liceos de nuestro país. Entonces yo creo que discutir con transparencia es también discutir conociendo las imágenes de lo que ocurre. Porque ¿qué pasa? Igual como te juntas con unos grupos de apoderados, tuve la oportunidad el jueves de ir al liceo de aplicación, porque quise ir a reunirme al propio liceo con profesores, con apoderados, con asistentes de la educación, y la verdad que impacta escucharlos a ellos. Y lo primero que te dicen, las imágenes que salen en la prensa son, pero ni la décima parte de lo que nosotros vemos acá todos los días y a diario. Cuando uno escucha que los padres se tienen que organizar, por ejemplo, para quedarse en las mañanas, turnándose en las mañanas y poder irse a su trabajo, recién cuando están tranquilos, que
que sus hijos van a tener un día tranquilo. Por lo tanto, yo creo que el que se conozcan imágenes es conocer también información de lo que está ocurriendo en muchos de estos... Claro, ahora la crítica que se hace de parte de este grupo de apoderados y también que hemos escuchado de otros representantes de la oposición es la utilización de estas imágenes para presionar por un proyecto de ley que tiene cuestionamiento. A mí me pasa que yo no y lo digo ahora con total también responsabilidad y esperanza, yo creo que es tan fácil ponerse de acuerdo en este proyecto. Es un proyecto que es completamente de sentido común. Es un proyecto que a mí me sorprende o me sorprendió que no partiera al principio de acuerdo. Porque uno está diciendo y estamos presentando un proyecto tremendamente acotado para dos causales extremadamente graves de violencia que ocurren en el colegio, diciendo cosas tan simples como que ese alumno pueda ser inmediatamente separado para proteger a la comunidad y que sea expulsado. Entonces, hemos hecho un proyecto de ley acotado. Yo tengo tremenda esperanza que nos podamos poner de acuerdo, que prime el sentido común, porque obviamente si nos ponemos a discutir acá todas las causales de violencia del país, de la sociedad, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero cuando hay un proyecto acotado, a mí me sorprende que ya no estemos de acuerdo. Vamos, así que ministra, tengo esperanza que vamos a avanzar en vamos eso. a esos cuestionamientos que se hacen a este proyecto de ley. Uno tiene que ver con la falta de un debido proceso para esos estudiantes que se vean involucrados en hechos de violencia. Lo que se establece o lo que establecieron ciertos senadores de la Comisión de Constitución es que aquí no se garantiza ese debido proceso que tiene que tener cualquier ciudadano. No que se esté en contra de la expulsión, sino que se haga con todas las garantías para que no haya ningún tipo de duda respecto a la participación de esos estudiantes en los hechos de violencia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, primero, ahora esa es la forma en que se introduce el cuestionamiento, porque tú dices, sí, aquí fue la opinión de unos senadores que hicieron ese cuestionamiento, que es bien distinto a lo que se intentó hacer al principio, decir que aquí la Comisión de Constitución declaraba inconstitucional un proyecto. El único organismo en Chile con atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional. Aquí hubo opiniones de 3 senadores de oposición muy válida y muy respetable, y son senadores muy respetables, que dijeron que a su juicio no respetaba la Constitución. Claro, ahora la instancia de la Comisión de Constitución también es válida, porque para eso es la instancia. Es que este proyecto ingresa, se da cuenta, y debiera haber ingresado de inmediato por la Comisión de Educación. Perfecto. Y cualquier parlamentario que tiene una opinión distinta, tiene distintas acciones, presenta indicaciones para corregirlo si no le parece, lo vota en contra, le hace reserva de constitucionalidad, pero no se impide la tramitación del proyecto durante 2 semanas como ocurrió con esto. ¿Y eso usted lo atribuye aquí, ministra? Yo creo que fue una ley que salió incómoda al principio, que no puedo entender por qué, y por eso espero que ahora nos pongamos de acuerdo ahora que se empezó a tramitar. Ahora, del debido proceso, aquí hay distintas cosas. En primer lugar, hay constancia, no solamente en Chile, sino también en todo el resto de los países, que el debido proceso en materia escolar es distinto que el debido proceso en materia penal. Pero igual se cumple y igual se exige. ¿Y qué es lo que exige un debido proceso? Distintas cosas y distintas etapas, todas presentes en el proyecto que estamos presentando de Aula Segura. Primero, que el alumno conozca de qué se le acusa. Segundo, que el alumno tenga derecho a ser oído. Tercero, que el alumno pueda hacer sus descargos. Eso se incluye, ¿no?, en una indicación del proyecto de ley. Los dos aspectos. Pero no estaba considerado originalmente, ministra. Es la decisión, que la decisión pueda ser revisada. Nosotros originalmente siempre dijimos que esta tenía que ser una decisión fundada. Y al ser fundada tenían que estar los fundamentos de hecho y derecho. Y ningún director puede hacer una decisión fundada si al menos no ha oído al estudiante, no le ha dado la oportunidad de oírlo en esos descargos. Ahora, pero el derecho de apelación se puso en una indicación. No. Eso existe desde el inicio del proyecto. ¿Y qué es lo que se explicita en la indicación que se puso? Eso es lo que estoy explicando. Desde el inicio se dice que el director expulsa y después este alumno puede pedir la reconsideración y decide, igual que hoy día, igual como está en la ley hoy día, para cualquier expulsión, que el director, oyendo al Consejo de Profesores, vuelva a resolver. De ahí va a la superintendencia. Y además el alumno tiene todos los recursos judiciales. Lo único que nosotros hicimos con la indicación es explicitar lo que pasa en la etapa previa. Es decir, cuando se dice que el director tome la decisión fundada, que se ponga un plazo para que se le dé la oportunidad de ser oído o proceder en su rebeldía, y que se le notifique expresamente que se le ha iniciado un proceso de expulsión. Ahora, para nosotros, lo más importante no son ni el número de días que podamos tener en este procedimiento, ni las formas de notificación, ni las instancias de revisión. Son 2 cosas las que para el Ejecutivo y para el presidente Piñera han sido fundamentales en este proyecto. Una, que el alumno sea expulsado por estas 2 causales que nos parecen de extrema gravedad. Y segundo, que el alumno sea de inmediato separado de la comunidad educativa, porque un alumno que comete hechos de esa gravedad es un peligro para los profesores
y para el resto de los estudiantes del liceo. Eso antes de cualquier tipo de investigación. Sí, que sea separado. Apenas el director toma conocimiento de los hechos, lo decimos así, se le comunica al alumno que se ha iniciado un proceso de expulsión y ese alumno es separado del colegio y por lo tanto todas sus fórmulas de descargo, de ser oído y todo ocurren con él ya separado de la comunidad educativa, porque nos parece que lo que no puede seguir ocurriendo es que una profesora tuviera que seguir con el alumno sentado en clase, el mismo alumno que lo agredió o los alumnos. Me decían, en el liceo de aplicación, un asistente de la educación comentaba cómo cuando empezaban los hechos de violencia, empezaban los alumnos a circular por afuera de su oficina y ella tenía que abrirles las puertas porque eran alumnos que estaban asustados y poderlos proteger. Entonces también están los propios profesores con el temor y la responsabilidad de proteger Ministra, alumnos cuando se escapan situaciones de violencia. Una duda para dejar bien claro. Se establece esta decisión de expulsión y si después se determina en la investigación que ese alumno no era responsable de esos hechos, ¿qué pasa con él? Aquí hay varias cosas. Si el director, después del proceso de revisión, estima que no es responsable, puede revertir la medida y el alumno se reintegra. Si la superintendencia determina que no se cumplieron con los debidos procesos, también toma medidas. Si la justicia, a través de un recurso de protección, estima que no se cumplieron con los debidos procesos, también pueden tomar medidas. Existen todas esas ¿Y no va en garantías. contra de la presunción de inocencia eso? Es decir, ¿se establece la sanción antes de la investigación? La sanción que se establece de inmediato es que se le separa. Se le separa. Por eso una hay razón, un acto que es previo. pero es por seguridad de todo el resto de la población. Y eso existe en muchísimos procesos y en muchas circunstancias, porque es completamente lógico que si un alumno roció con parafina a una profesora, ese alumno sorprendido en ese hecho puede ser separado de inmediato mientras hace sus descargos. Claro, Porque yo me aquí pongo no en el podemos- otro caso, en el caso de que después se determine que ese alumno no sí, estuvo involucrado es que en esos aquí- hechos de aquí violencia. En el debate hemos visto mucho ponerse por parte de autores, de actores, de centros de estudio o de expertos en el otro caso. Pero yo siento que tenemos que ponernos, sí en el caso del debido proceso, pero también en toda una comunidad educativa que tiene derecho a estudiar en paz y a profesores a poder ejercer su trabajo en paz y aún más, a madres de familia, que ¿qué me contaban? Nosotros ya no podemos trabajar tranquilos. Pero no hay a herramientas diferencia de otras ahora, madres ministra. que dejamos a los niños en el colegio y sabemos que ese niño va a salir del colegio con plena Voy a seguridad. abrir de inmediato la conversación al panel, pero veíamos las imágenes de lo que ocurrió en el INBA. ¿Actualmente no existen ya herramientas para sancionar hechos como eso? Lo que existe hoy día es que para poder expulsar ante hechos de violencia tiene que estar la causal puesta en los reglamentos internos del colegio y regirse por los procedimientos que ahí se señalen. ¿Y en el caso Lo del que INBA nosotros no está establecido? Lo que nosotros, no, sí pueden estar en los reglamentos. Lo que nosotros hacemos es que independiente de lo que digan los reglamentos, porque los reglamentos pueden cambiar con relativa facilidad, en estos casos tienen que estar establecidos en la ley y procesos más cortos establecidos en la ley. Entonces estamos yendo que independiente de lo que digan reglamentos, esto se puede usar. Y lo que no existe hoy día es la facultad de suspenderlo mientras dura el proceso. Porque lo que ha estimado la justicia es que si un rector le aplica la medida de suspensión, después no le va a poder aplicar la expulsión. Y eso ya hay fallo, porque lo estarían sancionando 2 veces por el mismo hecho. Pero en el caso del INBA, si hubiese existido el proyecto de ley Aula Segura, ¿eso hubiese cambiado en algo las cosas? Al alumno, no. El proyecto lo asegura, no evita de inmediato que la violencia ocurra. Pero en Lo que términos evita de la es, reacción. En términos de reacción, se sabe, y eso es lo que nosotros aspiramos, a que ojalá con medidas claras disciplinarias, en que se acabe la impunidad frente a estos hechos, en que los procesos puedan ser más cortos. En el liceo de aplicación se demoraron 2 meses en poder expulsar a los alumnos que intentaron incendiar las oficinas del director. Lo que nosotros queremos, con medidas claras de disciplina, ojalá que nunca más tengamos que ver a carabineros teniendo que entrar al colegio para controlar hechos de violencia. Claro, es que en el caso del INBA se lo pregunto, ministra, porque yo fui al manual o a las normas internas, al reglamento interno, y está absolutamente establecido cada una de las causales de expulsión. Sí, las causales pueden y estar. está cada uno de los hechos que vimos en el video. Es decir, con las herramientas que existen actualmente en el INBA sí se pueden tomar las sanciones distinto. adecuadas. Es que es distinto. Tú hablas de que las causales estén y los procedimientos. Los procedimientos También son- están establecidos Sí, en la ley de inclusión. y se demoran 20 días al menos. O sea, es un 30 tema de días. plazos Sí, al no, final. No. Son de 2 cosas. Uno es que ese reglamento puede cambiar de manera muy fácil. Por lo tanto, ya. estamos poniendo a nivel legal las causales. O sea, si es En que segundo cambiase lugar- el reglamento. No, porque pueden haber reglamentos que no lo contemplen. En segundo lugar, no es un tema de plazo. Hoy día no tienes ninguna facultad del alumno que lo sorprendes en un hecho de violencia de poderlo separar de inmediato. Por lo tanto, para nosotros hemos dicho 2 cosas son esenciales del proyecto. Sobre todo lo demás, tenemos toda la apertura a discutir que el alumno sea expulsado por esas causales establecidas en la ley, independiente de lo que digan hoy día o el día de mañana su reglamento. Y segundo, que el alumno pueda ser separado de inmediato. ¿Qué nos dicen hoy día los sostenedores, los directores? Se pueden demorar 15, 20, 40 días en sacar a esos alumnos de esta comunidad educativa. Bien, abro también la conversación al panel. Clarisa Hardy.
Buenos días, ministra. Me tranquiliza el tono y la flexibilidad, porque muchos de los que hemos sido críticos de esta iniciativa hemos sido acusados, hemos dejado de estar amparando la violencia. Y yo quiero dejar establecido de antemano de que uno puede tener objeciones con un mal proyecto de ley y no por eso estar de ninguna manera amparando la violencia. Yo creo que uno tiene que empatizar con comunidades que se ven afectadas por niveles de violencia como las que uno ve. ¿Por qué creo que es un mal proyecto? Primero porque creo que es más efectista que efectivo. Porque efectivamente lo único que introduce son algunas modificaciones que permiten perdón, separar, no permitir que el alumno que agrede, que es violento, esté presente en el colegio mientras dura el proceso de indagación. Y yo pienso que eso puede ser efectivamente mejorado en la ley. Eso es todo lo que dice la legislación. Y por lo tanto quedan muchas cosas como interrogantes. Yo creo que todos recordarán el caso de la estudiante que le lanzó un jarro de agua a la ministra Jiménez de Educación. Ella fue expulsada. No pudo ser reubicada y terminó dando exámenes libres. Yo no sé cuál fue finalmente el destino de ella. Por lo tanto, esta es una ley, digo, que lo que hace es trasladar a propósito del enjuiciamiento que hacíamos a los actos de abuso y delitos cometidos en la iglesia. Veíamos que cuando uno sacaba a uno de estos abusadores y los mandaba, continuaban con el abuso en otro lado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con un alumno con esas características que es puesto en otro lugar? ¿Cómo proteges a la otra comunidad? Tú protegiste a la comunidad escolar de la que salió, pero va a ir a otra. ¿Qué apoyos psicológicos, qué acompañamiento va a haber para evitar que eso genere problemas en otro lado? Son todas preguntas que hacen a cuál es el sentido de un proyecto de ley, salvo, y yo en eso lo comparto, que en vez de que sea discrecional por distintos reglamentos internos de la escuela, existe una tipificación legal para todo el país frente a estos hechos. Pero yo quiero, aparte de esas dudas sobre la pertinencia y la calidad, el efecto que pueda tener y las carencias que todavía hay que solucionar en este mismo proyecto llamado Aula Segura, yo le quiero preguntar como ministra de Educación, porque más allá de que usted dice vamos a tratar este problema de las violencias más extremas, mientras usted discutía con la senadora Proboste sobre este proyecto, en paralelo teníamos la información de que en un consultorio de Renca 2 personas fueron a pedir atención médica y como no se las dieron de inmediato, agarraron a golpes a 7 funcionarios, uno con graves lesiones. Estamos hablando de modelos muy violentos en la sociedad. Sabemos de padres que golpean a los profesores porque los alumnos no fueron aprobados. Tenemos alrededor de 80.000 niños hasta 18 años que abandonan el sistema educacional. Esa es una responsabilidad del sistema educacional. Eso también es trasladar el problema de la violencia afuera. La pregunta es, ¿qué metas tiene el Ministerio de Educación más allá de estos casos acotados, muy dramáticos, pero puntuales, para los 12.000 establecimientos educacionales, en donde estos fenómenos son cotidianos? ¿Qué iniciativas hay en el propio Ministerio de Educación para abordar? ¿Qué metas tienen? ¿Qué pasa con el presupuesto que ha disminuido los recursos para los programas de convivencia escolar, que entre otras cosas tienen que ver con las formas violentas en que no son tan extremas, no es con armas, pero también son formas muy extremas? Entonces, por eso... Sí, Clarisa, es que ahí hay varias preguntas y quiero partir con lo primero que decías, porque también ha sido algo que han planteado expertos en educación en relación a que el proyecto no se hace cargo del problema de fondo que hay detrás de esos hechos de violencia. ¿De qué manera eso se va a complementar? Bueno, varias cosas. Yo también cuando se planteó que en esta discusión se iba a escuchar a muchísimos expertos, yo también planteé ahí mismo en la comisión que ojalá aparte de los expertos se escuchen muchísimos de los actores que viven el proyecto, porque cuando uno escucha decir de repente desde una oficina que no se hace cargo del problema de fondo y después vas a los propios liceos y te das cuenta cuál es el problema de fondo para ello, hay una distancia bastante radical. Pero en base a las preguntas que hace Clarisa, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes de ir aclarando. Nosotros no pretendemos, con un proyecto de ley,
de un solo artículo para situaciones de extrema gravedad abordar ni solucionar todos los temas ni de violencia escolar, ni de la violencia en la sociedad, ni de la violencia en el país. Obvio que no. Por eso es que partí diciendo que yo creo que en este proyecto es bastante fácil ponerse de acuerdo si lo miramos con buena disposición, porque no creo que nadie pueda estar en desacuerdo con unas causales tan graves y con medidas así de extrema. En ese sentido tengo esperanza. Ahora, con el respecto a la convivencia escolar, aquí hay sí una cosa que está vinculada. A mí me llamó mucho la atención conversar con uno de los encargados de convivencia escolar, por ejemplo, en el Liceo de Aplicación, que dice que el 90% de su tiempo lo dedica a un alto de carpetas de debidos procesos, como llama él. O sea, se les ha regulado de tal manera los procedimientos sancionatorios en los colegios hoy día, se les ha cargado de tanto trámite que al final el encargado de convivencia escolar pierde el 90% de su tiempo, no pierde, lo dedica el 90% de su tiempo a procesos administrativos que tampoco tendría por qué, cuando su pega, tendría que estar precisamente en generar clima escolar. Los presupuestos no han disminuido y lo hemos dicho claramente, estamos empezando la discusión de la ley de presupuesto. Si se disminuye parte del presupuesto en un área es porque se subió en otra área que para nosotros es tremendamente importante, que en este caso en concreto es la capacitación a docentes para que puedan abordar de mejor manera los temas de convivencia escolar. En el tema de la deserción, que tú lo planteas y que obviamente es de una gravedad extrema la cantidad de niños que hoy día están abandonando al año, creo que son cerca de 80.000 niños que abandonan el sistema escolar regular. Ahí también tenemos un programa de nosotros de reinserción que queremos que ojalá que hoy día esos planes de reintegro están enfocados más bien hacia adultos y que los podamos acomodar hacia niños y con los recursos necesarios. Y además con las alertas necesarias. Hoy día todo el sistema, el SIGE famoso de información del Mineduc, se usa mucho para el pago de la subvención y no para detectar el ausentismo crónico o los problemas por los cuales los niños están abandonando la escuela. Entonces, por supuesto que ahí hay un programa global que hacer. Y en materia de convivencia escolar, lo mismo. Lo único que yo he querido es separar, porque no me parece justo con los niños que de verdad tienen problemas de convivencia escolar o de adaptación, mezclarlo con estos casos de violencia que, por supuesto, no tienen nada que ver ni en magnitud, ni en causa, ni en rango. Pero, ministra, cuando usted dice, y con razón, ¿no?, imposible hacerse cargo a través de un proyecto de artículo único de todo el problema de la violencia, pero en paralelo se están haciendo otras cosas para abordar el tema de la violencia en esos casos. Es decir, ¿es un tema prioritario para el Ministerio de Educación lo que pase con esos estudiantes que sean expulsados de establecimientos? Bueno, completamente prioritario. Hay dos cosas. Uno, hoy día la mitad o cerca de la mitad de las denuncias que van a la superintendencia son por problemas de convivencia escolar. Por lo tanto, el tema sí está muy levantado y el Ministerio da los apoyos técnicos, existen recursos para los programas para el tema y existen encargados de convivencia escolar en cada escuela, existen también dentro de los contenidos curriculares cómo se trabaja el tema de la convivencia escolar. Respecto de los alumnos expulsados, en estos casos, lo que se ha hecho, porque ya está la experiencia con aquellos del Liceo de Aplicación por este intento de incendio, que se demoraron 2 meses en poderlo expulsar. La Seremi de Educación tomó contacto con ellos y con sus padres. Ya hay cuatro creo que son, que ya están reintegrados en colegios en Pedro Aguirre Cerda, en que se habló con los sostenedores de esos colegios. Nosotros en un momento, hay 2 que están en el mismo colegio. En un momento nosotros no éramos partidarios que fueran al mismo, pero el propio director de la escuela nos dijo, confíen en nosotros tenemos buenos niveles de convivencia escolar, tenemos los apoyos psicosociales para hacernos cargo de estos chicos. Y ahí lo que ocurre es que te encuentras con padres con distintas reacciones. Uno de los padres, con los cuales tocó contacto la Seremi y la región metropolitana, decía que veía con buenos ojos que su hijo fuera separado, quizás de las amistades con las que estaba conviviendo en el otro liceo, y que veía aquí una esperanza de poder dejar el camino a la violencia. Hay otra realidad distinta, si no pretendo con esto decir que todos los padres lo están mirando así o que todos los hijos lo están enfocando así. Hay otros padres con los que ha sido muy difícil tomar contacto y otros hijos también, pero se da esa forma. Y creo que en el proyecto de ley yo estoy abierta a que pongamos, y lo pongamos más explícitamente si queremos, todas las obligaciones que podemos tener de acompañamiento, de ayudas por parte del Estado para ayudar a un joven que ha iniciado a tan temprana edad un camino de violencia, lo pueda abandonar con la ayuda del Estado y de su familia. Kiona Lorenzini. Hola, ministra. Hola. ¿Cómo está? Hay varias cosas que usted ha dicho y que quisiera como conversarla. Usted, en primer lugar, dijo que usted celebra la transparencia del alcalde Alessandri, que también lo hizo después el ministro Chadwick, poniéndole más color todavía de algo que había pasado con más tiempo, como realzando, como que acabara de pasar.
Y ese video lamentablemente está no editado en el sentido de manipulado, sino que de la mitad para adelante, por decirlo. Yo lo tengo completo, lo ando trayendo, en que se vea un joven que es apuntado por un carabinero con un arma. Y ellos van reclamando porque se llevan un alumno arrastrado por el suelo, y todo eso se ve en el video en la parte anterior. Así que no hay transparencia que celebrar desde mi punto de vista. Desde la dictadura, y hay gente que dice que vuelvo a hablar de la dictadura, yo soy reportera gráfica, los estándares de violencia de Carabineros no han cambiado un ápice. Yo incluso diría que han aumentado. La diferencia es que hoy día nadie va a desaparecer, ni le van a meter un balazo en la calle, porque eso ya no pasa. Pero los estándares de violencia hacia los jóvenes, yo que voy a las marchas, que fui en los 2011, el 2012, todo, a tomar fotografía, porque soy reportera gráfica, son brutales. Nunca he escuchado de ningún gobierno, ojo, de ningún gobierno decir claramente cuáles son los protocolos ni castigar a Carabineros, salvo en el caso del joven Avilés, ¿cierto? Y unos casos aislados. La violencia de Carabineros, de agarrar a patar, lo mismo que vimos de los jóvenes horrorosos, a ese carabinero en el suelo, ¿cierto? Que estaba además sin casco, o sea, porque ellos igual andan como con 17 kilos de protección. Lo hemos visto hacerlo a jóvenes y a mujeres y a niñas y adolescentes que no tienen ninguna protección. Ambos casos los condeno. Lo que quiero decir, que aquí nunca que yo sepa, o muy pocas veces, no lo sé, no tengo antecedente de un carabinero que haya sido expulsado y un grupo de carabineros por hacer eso mismo, que lo vemos cotidianamente, ministra. Yo lo veo en cada marcha, eso lo veo. Y yo aquí tengo como 10 videos que me mandaron en la misma situación de ese carabinero, pero una niña o un joven. Y no veo esa misma pasión, ¿cierto?, por castigar eso. Porque eso no es defender y cuidar el orden. Eso es un abuso tremendo. Una no le puede decir, ni yo, ni un estudiante un garabato, aunque ocurre obviamente, pero en la ley está estipulado que si una le dice un garabato a un carabinero se puede ir presa. O sea, no vamos a decir que esas imágenes son de transparencia, porque efectivamente la ley sanciona que hasta un garabato una se puede ir presa por decirle a un garabato a un carabinero. Entonces, a mí lo que me parece que aquí lo que se hace, como usted dice, la única diferencia entre el reglamento que pueda tener un colegio, porque podríamos decir desde el Ministerio de Educación, todos los colegios tienen que tener un reglamento en que se expulse a los estudiantes, es el tema de que se demoran 15 días en expulsarlo. Ahora, la expulsión inmediata habla de que no hay un debido proceso. Segundo, escuchar al presidente de la República hablar sistemáticamente de los jóvenes como delincuentes, eso es aberrante. ¿Cómo van a ser delincuentes? Son jóvenes que la comunidad escolar se tiene que hacer cargo. El colegio tiene que darles apoyo psicosocial. Su colegio, no ir a tirarlos a la conchinchina como si fueran efectivamente parias. Yo creo que aquí hay una cosa de que el Ministerio de Educación es un Ministerio de Educación. Nosotros justamente nuestra responsabilidad de adulto es acoger, no ver que nuestra... Mira, yo me acuerdo, ministra, me acuerdo del tema del Ritalin. Antiguamente a los niños no les daban Ritalin, se hacían cosas para que los niños se movieran. Ay, que eran esos niños espantosos que mandaban a correr alrededor del... ¿Cierto? Hoy día, métale Ritalin, y hay una gran crítica. Hoy día, esos jóvenes que cometen esas cosas tremendas, porque yo inmediatamente condeno, y lo condené en su momento, rociar me parece aberrante. O sea, ¿a dónde estamos yendo con esta violencia? ¿Dónde se origina esta violencia? Ministra, este es un Estado violento. Después de la dictadura no hubo un recogimiento de la violencia de Carabineros. Lo digo con total responsabilidad. Vamos entonces contestando algunas de las cosas que planteaba. Lo primero aclarar, porque aquí decir que el presidente ha dicho que todos los jóvenes son delincuentes. O sea, ya, pero igual como decir aquí Estado violento entero y que los jóvenes son todos unos delincuentes. El presidente lo que ha dicho,
que a mí me parece es que un joven que lanza una bomba molotov o rocía con benzina a un estudiante es un joven que está cometiendo un hecho delictual. ¿O qué es eso? Delincuentes, lo dicen en Twitter. Bueno, estos ¿cómo se llaman delincuentes? las personas que cometen delitos? Delincuentes. ¿Ok? Y cuando se les falla y tienen un procedimiento penal que no tiene nada que ver con eso, estamos hablando aquí de los dos casos de la ley, son de delito. Claro, pero normalmente, En segundo ministra, lugar, se habla de menores de edad infractores de ley. Hay todo un lenguaje especial en el caso de los menores de edad. También cuánto ha influido de repente el lenguaje en que hoy día también tengamos una señal de ¿A usted impunidad no le muy parece grande? que haya que hacer una Aquí, distinción entre menores de edad y mayores de edad no, en términos sí, de si la ley infracción la de ley? hace, si la ley la hace. No, en términos nadie- del lenguaje. Pero en términos del lenguaje, ¿cómo se llama un joven que hoy día comete un delito, un joven de 17 años, que comete un delito al rociar con benzina a un profesor? Eso es un hecho delictual y la gente que comete hechos delictuales están cometiendo actos de delincuencia. Ya, es decir, usted Entonces comparte acá- las palabras, entonces ministra, acá del presidente cuando habla comparto de las palabras del presidente, delincuentes las disfrazados de comparto las palabras del estudiantes. presidente. Y en cuanto a transparencia, también hay otras imágenes en ese video, porque el carabinero no entra por gusto al colegio. Tenemos en las inmediaciones de esos colegios a personas con los overoles blancos, encapuchados, lanzando molotov afuera del colegio. Imágenes que tampoco se ven porque se ve solamente al carabinero adentro. El carabinero no está ese día muerto de ganas de ingresar a un colegio a arriesgar su vida en esas condiciones. Solo, por lo demás, con todos los estudiantes encima. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos con leyes que efectivamente vayan eliminando estos hechos de violencia en los colegios, ojalá no tengamos que ver nunca más a carabineros entrando a los establecimientos educacionales. Y por último, yo recojo lo que dice Kena cuando dice acá que los carabineros, insultar a un carabinero es un delito y todo. Bueno, ¿por qué entonces no discutimos de qué manera amparamos mejor a nuestros profesores? Porque es verdad, los profesores hoy día sufren actos de violencia por parte de apoderados, no solamente de los estudiantes, por parte de apoderados. Nos llevaban el otro día, miembros del colegio de profesores, imágenes muy duras y muy crudas de apoderados que le habían partido la cabeza con una silla adentro de una sala de clase un profesor. Hay un proyecto tremendamente interesante del diputado Venegas, que busca a lo mejor establecer agravantes para proteger a nuestros profesores. Hay países, que no sean democráticos, como España, en que los profesores tienen una presunción de veracidad, que lo que dice el profesor se estima veraz y por lo tanto el peso de la prueba cabe en quien quiere discutir lo contrario. Por lo tanto, yo también creo que acá, a través de estos proyectos, lo que tenemos que poner, ojalá de realce, es de qué manera le damos más protección a nuestros profesores y más autoridad también a la labor que hacen en la sala Por de último, clase. en relación a lo que plantea Kena, ¿existe preocupación del Ministerio de Educación por denuncias de abuso policial en contra de estudiantes? Aquí lo que hay es eliminar la violencia en todas sus formas. Cuando Carabineros ejerce su labor y todas las formas de proceso que existen contra Carabineros se llevan hoy día en la justicia, se llevan por parte del Ministerio del Interior. Lo que a mí me corresponde como ministra de Educación, y es lo que todos queremos, es no tener a Carabineros teniendo que ingresar adentro de las salas de clase ni adentro de los establecimientos educacionales. Gonzalo Arias. Sí, primero destacar que considero que es un muy buen proyecto de ley. Primero porque no existe el proyecto de ley que sea una especie de bala de plata que solucione todos los problemas de un día para otro, sino que los proyectos de ley y las soluciones de verdad de largo plazo se construyen mediante medidas que se van sumando. Y este proyecto tiene dos grandes cualidades. Primero, es un proyecto simple, y segundo, es eficaz. Y tercero, también, en vez de efectista, yo lo llamaría que entrega señales. Y las leyes es muy importante que entreguen señales. ¿Y cuál es esa señal? Es tratar de reinstalar de nuevo en los establecimientos educacionales el principio de autoridad, que es un tema fundamental si alguien quiere que un establecimiento educacional sea de todos. Y esto es un problema incluso mucho más de fondo. Aquí el Estado ha perdido el control de los establecimientos educacionales y hay datos muy claros. Desde el 2004 al 2016, más de 600.000 alumnos han dejado la educación municipal. ¿Por qué? Porque ya no dan garantías, no solo de calidad, sino que también de convivencia, de orden, de respeto, de funcionamiento. ¿Y eso por qué? Porque se pierden a veces nociones que son básicas. Que un alumno respete a un profesor, que un alumno respete a la dirección de un colegio, es algo que es fundamental. O sea, parte de ahí poder construir un proyecto educativo. Y eso es lo que se ha perdido. Por ejemplo, veía que en los últimos 3 años, en los liceos de Santiago se han perdido más de 300 días de clases por tomas. O sea, eso habla de una crisis de confianza fundamental que hay en la autoridad que deben ejercer las autoridades dentro de un colegio. Es fundamental porque hace volver a colocar en esencia lo que es el respeto, la autoridad y la disciplina dentro de los colegios. Si las tomas... cambiaste el mensaje no, totalmente al proyecto, porque para no nada, tiene al nada que ver contrario, con eso. totalmente. ¿No? Es el marco. No, el marco que es donde dices está... es lo que acaba de explicar la ministra. Actos
que por portar armas, por portar Agresión contra- objetos... ¿Qué es eso? parte de Eso la es un comunidad. punto de vista de fondo. ¿Por qué Pero si alguien eso es todo, ¿por mete qué armas a un pero- colegio? pero ¿Por por qué qué le alguien ponen atenta al contra los proyecto? profesores? ¿Por ¿Por qué- qué alguien no respeta a la autoridad? ¿Por qué Porque decimos- no hay un principio claro Pero por el por cual eso el es alumno efectista. se rija. Este proyecto Es no efectista. resuelve ese problema, Una Gonzalo. forma de decirlo es efectista, otra forma de decirlo es que da señales. Y las señales son fundamentales. Las señales de que aquí no da lo mismo rociar con benzina a un profesor. ¿Ah? La señal de que aquí cualquier acto de violencia ejercido contra una autoridad del colegio tiene sanciones y sanciones rápidas. Y no se va a diluir, ¿no es cierto?, dentro de un proceso que no va a terminar nunca. O sea, eso es fundamental. Y eso, por eso digo que es un tema aún más de fondo, que es la pérdida de confianza de los apoderados en colegios públicos que funcionen como corresponde. Porque aquí hay una cosa muy importante. Aquí muchos de los que gritan, ¿no es cierto?, en contra de estas medidas, son medidas que no las critican cuando las aplica un colegio privado en los colegios de sus hijos o de sus nietos. Pero sí se atreven a criticarlas cuando son colegios públicos. ¿Por qué no son los mismos estándares? Los mismos estándares de que un padre tenga la confianza que su hijo no va a ser agredido cuando va al colegio. O sea, yo creo que aquí hay un tema fundamental y este proyecto de ley soluciona ese tema porque es un escalón más a una solución definitiva de volver a tomar la confianza y la dirección de los establecimientos educacionales públicos. Si no, no se entiende por qué 600.000 alumnos en los últimos años se han ido a los colegios municipales a colegios particulares. Mucho antes de que estos hechos que se particularmente tipificados en este proyecto tuvieran lugar. Por lo tanto, empezaron este año, por supuesto que no, pero no esto. Y para que por un eso alumno digo llegue que a rociar este con benzina a proyecto un profesor, hay toda una historia detrás de pequeñas infracciones y pequeños respetos que llevan a que se terminen en actos tan aberrantes como estos. Ministra, ¿quiere hacer algún comentario? Pasamos a la pregunta de Andrés Palma. No, yo, a ver, yo creo que es tremendamente importante el dato que da Gonzalo en el sentido de donde sí tiene muchísima relación con el proyecto. Es que nosotros queremos que las aulas al interior de los establecimientos públicos sean seguras y que quien tenga que dejar esa aula sea el alumno que comete el acto de violencia, el alumno infractor, y no, como pasa hoy día, que al profesor le ofrecen todas las oportunidades para que deje ese liceo, para que vaya a trabajar en paz y seguridad a otro. O que las mamás nos dicen, ¿por qué tengo que sacar yo a mi hijo que está en el liceo en el que estudió su padre, en el que yo quise toda la vida que estuviera? ¿Por qué lo tengo que sacar yo? O como me decían en el liceo de aplicación hace un par de días, me decían, volvieron después de todo un proceso, de debidos procesos, de largos meses, volvieron como héroes y se terminaron graduando al lado de nuestros hijos. ¿Por qué? Entonces yo creo que si efectivamente queremos, y este proyecto va en la línea de lo que dice Gonzalo, de un impulso y protección a la educación pública, porque queremos que también ahí se den todas las normas de seguridad. ¿Y por qué nos enfocamos ahí? Porque resulta que a la educación pública, a la que la ley de subvenciones la ha llenado de restricciones para poder hacer los procedimientos de bioproceso. ¿Saben lo que dicen los reglamentos de un colegio particular pagado? Simplemente pone que en hecho grave se respeta el debido proceso, que es lo que está garantizado en la Constitución. No lo llenan de requisitos, no lo llenan de plazo, están obligados a cumplir porque es una norma constitucional, porque si no el tribunal le puede revertir la decisión. Pero es a los colegios públicos a los que les estamos haciendo tremendamente difícil a los directores tomar estas medidas. Andrés Palma. Ministra, hola. Hola. Yo creo que el Saludando después proyecto... de como media hora. Sí. Yo creo que el proyecto ha sido maltratado. Y ha sido maltratado porque... ¿Maltratado o mal tratado? Maltratado. Maltratado. Porque, como tú decías, un proyecto bien intencionado, pero que se usa para decir... Los que no están de acuerdo con el proyecto por un tema procedimental en el Congreso están por la violencia o por no sancionar a los violentos, es tratar mal un proyecto. Andrés, dame un segundo porque queremos revisar justamente las declaraciones que hizo la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en este sentido, para que luego tú continúes con tu punto. Vamos a escuchar a la ministra. Entonces, aquellos parlamentarios que no quieren tramitar este proyecto, que lo han atrasado, que han buscado cualquier excusa, entonces tienen que definirse de qué lado están, de la comunidad escolar pacífica que quiere estudiar o de los delincuentes. Y eso tienen que respondérselo al país. O sea, Andrés Palma. decir que el proyecto tiene un problema de constitucionalidad es estar con los delincuentes. Eso es el mensaje que entregó el gobierno. Y el gobierno busca al mismo tiempo apoyo para sacar adelante el proyecto, que dice es bueno. Yo tengo una visión ambigua sobre el proyecto. Yo creo que el proyecto no era necesario.
porque todo lo que está contenido en el proyecto ya está en la Ley de Inclusión Escolar, o sea, está en la Ley General de Educación, incluida la posibilidad de suspender al alumno durante el periodo. Es que no está. Es cuestión de ver la página web de la Superintendencia y la página web del Ministerio de Educación. Si tú suspendes, yo tengo aquí las páginas web del Ministerio de Educación y de la Superintendencia. Pero ve los fallos. Y pueden ser suspendidos. No, ve los fallos, te lo revierten. Los fallos de la Corte de Apelación y la Corte Suprema, si te aplican la suspensión. La justicia siempre puede revertir todo. No, porque no está claro, porque la suspensión es una sanción en sí misma. Por lo tanto, si ya decides aplicarle la suspensión, no puedes aplicarle otra sanción. Y eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. Por eso es una cuestión ambigua. poner. Si tú quieres perfeccionar eso, entonces yo lo busco perfeccionar. Pero no digo, esto no se puede hacer, esto de aquí es indebido, ni acuso de obstruccionista a aquel que yo tengo que pedirle que colabore. ¿Ya? Porque si yo quiero que el Congreso me apruebe un proyecto de ley, no puedo ir a decirle, oiga, porque usted tiene dudas respecto al proyecto de ley y yo sigo teniendo dudas, yo sigo creyendo, y como dice la página web del Ministerio, la Superintendencia y los dictámenes de uno y otro, ya es posible suspender a los alumnos, ya. Entonces, si yo me pongo en los buenos, los malos, por la discusión que quiero abrir, entonces en realidad lo que yo quiero no es resolver el problema, sino que ganar un punto político y marcar una posición con el objeto de decir, aquí hay buenos y aquí hay malos, al estilo Bolsonaro, digámoslo así. Sí, pero aquí es la utilización política. Ahora, el tema de fondo, a mí tampoco me gusta, Kena. Yo sé que Carabineros reprime indebidamente muchas veces, pero aquí no es el problema Carabineros versus los estudiantes. En uno y en otro caso, uno tiene que condenar la violencia, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que si queremos perfeccionar una norma, digamos, vamos a perfeccionar una norma. Cuando el gobierno dijo que iba a poner el centro en el aula, en la educación, en este gobierno, yo no pensé nunca que iba a ser el proyecto Aula Segura el proyecto emblemático del gobierno. Pero eso no es emblemático. Una cosa previa, con respeto, como diría el mago Valdivia. No, con mucho respeto. Lo primero que yo quiero aclarar es que el gobierno no va al Congreso a pedir ayuda. Va a pedir al Congreso que tramite un proyecto. Pero el Congreso tramita de acuerdo a las normas del Congreso. Pero lo hizo de mala fe en este caso. Ministra, déjeme contestarle, porque usted planteó que ahora vamos a pedir ayuda. Yo fui diputado 8 años, uno no va a pedir ayuda y el gobierno no le llega a pedir ayuda. Uno le va a pedir que ejerza su rol de parlamentario y que lo tramite bien. Este proyecto, cuando ingresó, para mí ya fue la primera sorpresa, que cuando debió haber seguido la Comisión de Educación, se armaron toda una discusión en que parte insólitamente por una Comisión de Constitución que no tiene facultades para declararlo inconstitucional. Porque aquí lo que uno les pide a los parlamentarios es que tramiten el proyecto, que presenten indicaciones. Hasta aquí no tengo ninguna propuesta, que lo mejoren, que presenten indicaciones. Yo también fui parlamentario. Numerosas veces se envía a la Comisión de Constitución los proyectos para que digan su opinión. Y te digo emitan opinión. Y aquí emitió opinión la comisión. Con un afán de dilación increíble, porque llevamos por más de 2 semanas, hemos tenido 2 comisiones. La Comisión de Constitución se juntó 2 veces. Después nos costó muchísimo que esto se empezara a tramitar en educación, porque querían llevarlo que lo fuera a votar a la sala. La gente sabe, cuando el gobierno quiere cuando el Congreso quiere sacar una ley, la sacan a veces en 3 días trabajando día y noche y sin ningún problema. Claro, ahora que se inició la tramitación... Cuando el gobierno quiere sacar una ley, va donde los congresistas que van a tener que tratarlo y lo dialoga. Pero cuando el gobierno llega y dice, ustedes son unos obstruccionistas, acabamos de ver las declaraciones de la ministra de Secretaria General de Gobierno, eso no es estar buscando que el gobierno lo saque rápido. ¿Por qué no hemos demorado 3 semanas en esto? Y cuando se inicia la Comisión de Educación, el proyecto estaba mal hecho, por algo ustedes mismos van a presentar una indicación sustitutiva. Y 4 expertos. Entonces, cuando ya se quiere escuchar 50 expertos, hay un afán de dilación. ¿O a dónde queremos llegar con este proyecto? En enero, ustedes mismos eran gobierno. Cuando estaban apurados a sacar un proyecto, el Congreso trabajó día y noche. Creo que en 3 días sacaron una ley. La Comisión de Educación se ha citado 6 veces en esta semana para tratar el proyecto. Para la próxima semana. Por eso, la que viene. Tuvimos que exigir muchísimo que este proyecto se empezara a tramitar, porque yo creo que lo que es la pega, el gobierno envía un proyecto, el Congreso no es buzón,
Y por lo tanto el Congreso y los parlamentarios tienen toda la libertad, todas las facultades para presentar sus mejoras, para hacer sus propuestas, pero no para bloquear de ingreso una tramitación. Ministra, pero en relación a lo que decía Andrés Palma, ¿no es complicado plantear el debate de esa forma? Aquí hay varias cosas. O sea, Andrés Palma, que se me había olvidado. O cuestionamos el proyecto o estamos a favor de la violencia. Y otra cosa que también hay pero usted comparte esa mirada, bueno, es que lo politizaron de entrada, cuando no se quiere empezar a tramitar. Otra cosa que quiero señalar, y me quiero acercar, ministra, es que para dejarlo bien claro. Sí, voy a dejar claro eso y voy a dejar claro otra cosa que también me pareció tremendamente importante. Cuando nosotros decimos que vamos a poner el centro en el aula, es porque precisamente la discusión en el último tiempo ha estado cargada de muchos otros contenidos que a lo mejor era muy importante tenerlo respecto del punto de vista de los sostenedores, del sistema educacional. El aula, y resulta que si no hay seguridad en el aula, el profesor no puede enseñar y el alumno no puede aprender. Pero este por lo tanto, no quiere decir, no quiere decir comportamientos ex post. La única manera de trabajar el tema del aula es ponernos de acuerdo con las comunidades escolares en cómo atender todas las realidades del establecimiento, fortalecer el liderazgo de los directores de los establecimientos. ¿Y usted cree? Este proyecto, hay una cuestión que a mí me suscita una duda, yo lo quiero decir, una duda cierta, y vamos a tener unas reuniones con directores de establecimientos, a lo mejor ellos me pueden resolver la duda, pero el proyecto dice que el director debe expulsar, no puede expulsar. Entonces, el director debiera tener la facultad de atender la realidad que está enfrentando, estar obligado a expulsar. Yo lo he pensado mucho con cómo proceden los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, cuando alguien comete un delito, llamemos menor o mayor, no sé si son menores o mayores, pero por primera vez, muchas veces lo que llegan es un acuerdo que se llama suspensión, si no me equivoco, no estoy seguro del término. Suspensión condicional del procedimiento, entonces le dicen, si usted durante un año no comete ninguna falta, se borra el antecedente, inclusive desde el punto de vista penal. Y eso puede ser mucho más pedagógico que la expulsión inmediata. No, es que claro, y lo puede conversar con el director, efectivamente dice debe. Hoy día, por ejemplo, en la administración pública, si se toma conocimiento de acoso sexual o de abuso sexual, la autoridad debe destituirlo. Debe destituirlo. Acá lo que ocurre es que eso se pone así precisamente para protección del rector. Porque obviamente que ante caso de intento de incendio de su oficina, de rociar con benzina a él o a un profesor, o de bombas molotov al interior del colegio, la presión y el amedrentamiento que puede estar siendo objeto ese director es tremendamente fuerte. Por lo tanto, constituidos esos hechos, el director debe hacerlo, porque aquí se ha olvidado una cosa en el debate constitucional, que es el artículo 1, que es el deber del Estado de dar protección. Y por lo tanto, ese deber lo tiene que cumplir. Y en ese sentido es que lo estamos haciendo. Que sea el único proyecto, no, pero queremos seguridad al interior de nuestros colegios, seguridad al interior de las aulas, para que los alumnos puedan preocuparse. Como me decía un profesor en la reunión del liceo de aplicación, qué pena estar discutiendo con la ministra de Educación de bombas molotov y que no podamos estar discutiendo de aprendizaje y de metodología. Eso es lo que queremos hacer. Voy de inmediato con Silvia Izaguirre, Loreto Seguiel, que están esperando, pero no me contestó, ministra, la pregunta que le hacía respecto a este planteamiento que se hace. Si hay cuestionamientos al proyecto, entonces está a favor de la violencia. Yo creo que aquí ha pasado que hay bastantes lugares comunes, porque toda la discusión parte, nosotros cuestionamos eso, no podemos estar de acuerdo con esto, pero hasta acá no ha habido ninguna iniciativa parlamentaria de la oposición en un proyecto de esta materia. Y cuando nosotros lo presentamos, no hay tampoco todavía ninguna indicación o ninguna propuesta de aporte. Entonces, Andrés, Silvia Izaguirre. Es de violencia de los padres contra los profesores. Y sí, y lo celebro. Silvia Izaguirre. Buenos días, ministra. Yo realmente no entiendo la estrategia de la oposición en este tema, porque decir que este es el proyecto emblemático del gobierno es hacer una caricatura, Andrés. O sea, acá el gobierno presentó en los primeros 6 meses un proyecto para expandir la gratuidad en educación superior para los técnicos profesionales, modificó el CAE, cosa que ustedes no hicieron hasta el último día, ¿verdad? Además, está con un proyecto, una mesa transversal para tratar todo el tema de la burocracia gigante que tiene sofocado a los establecimientos. Están a puertas de presentar un proyecto para educación parvularia universal y suma y sigue. Entonces, decir que este es el proyecto emblemático, no. De hecho, este era un proyecto, como lo dice la ministra, súper acotado, para tocar un tema súper acotado que surgió de la necesidad de los propios alcaldes que lo pidieron. Fueron ellos los que lo solicitaron para abordar 2 puntos
de la ley. Y resulta que yo sí tengo conocimiento de un colegio en Renca, que un niño fue con una pistola, lo suspendieron y la superintendencia le dijo al colegio que habían hecho mal, que no podían suspenderlo porque era un derecho universal ir a la clase, y le pasaron una multa millonaria. Entonces, acá los colegios, como usted dice, hay ambigüedades hoy día en las leyes que hace imposible muchas veces a los rectores proteger a su comunidad educativa. Yo creo que encuentro insólito realmente que estemos discutiendo y que tengamos ambigüedad en un proyecto que lo que estamos hablando es de rociar con benzina a un profesor. Kena, en ningún país del mundo que yo conozca se permite que los alumnos rocíen con benzina a los profesores. Que tiren... ¿Que se permitan? No, que aclaremos. Déjame terminar, Kena, déjame terminar. Que rocíen con benzina y que sigan en el colegio. Yo no conozco ni en Alemania, ni en Francia, ni en los países que he estudiado, que los estudiantes no sean expulsados al atentar contra la integridad física de compañeros y profesores. No, que tú estabas diciendo que era malo expulsarlos del colegio. No, estoy diciendo de manera inmediata y inmediata. Pero si, oye, si a mí, mira, si a una la expulsaban del colegio por cosas mucho más chicas por un par de días. Acá el alumno tiene la posibilidad, ¿verdad?, de presentar descargos, de analizar, etc. O sea, lo que quiero decir es que estamos tratando un tema súper acotado y yo creo que acá el gobierno ha sido súper transparente en decir que esto no soluciona el problema de las causas de la violencia, sino que pone foco en un... Déjeme terminar, en un punto final. Les voy a dar la palabra a todos, pero Silvia, termina. Y lo que yo le quería preguntar, ministra, acá hay proyectos súper especiales, por ejemplo, de la Fundación Súmate, que trabaja con niños expulsados, con niños excluidos del sistema escolar, que, ojo, el gobierno anterior le redujo la mitad del presupuesto a todos los establecimientos de reinserción escolar. Y ellos han trabajado mucho el tema de la violencia y el tema de cómo solucionar el conflicto a través del diálogo, porque ellos dicen que los niños que están muchas veces precarizados en sus condiciones usan la violencia como forma de resolución de conflicto. Yo creo que ahí tal vez hay una oportunidad para revisar estos proyectos y aprender de prácticas exitosas para trasladarlos a otros establecimientos, porque muchas veces no conocemos cuáles son las causas y no tenemos la experiencia de buenas prácticas para poder difundirlas. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Dado que me aludió, no. A mí también me aludió. Porque pero breve. Lo que pasa es que yo estoy tan interesado en que mejoremos la situación en el aula que el único proyecto que menciona el aula es este y no me gusta, pero recojo que puede haber sido un gustito que me di. Pero lo que sí, Silvia, tú vuelves en tu argumento a que el que no está de acuerdo con el proyecto, porque a lo mejor yo puedo ni siquiera estar de acuerdo con el proyecto porque yo digo la norma existente resuelve el tema. Entonces yo soy malo y estoy por la violencia. Yo no creo que el que se oponga al proyecto esté a favor de la violencia, no creo eso. Pero sí creo que el Parlamento tiene todas las instancias para presentar indicaciones, tramitar, discutir, y lo que sabe... No ha hecho eso. Ha interpuesto y ha delatado y me llama... Bueno, tramítalo y dígalo, Bosquena. Es que cuando discuten que este proyecto... Bueno, si tú dijiste que tenía una de ahí no vamos a escuchar a Loreto que ha estado pero si eso es un problema específico. Hay un tema aquí cuando se ¿por qué va a ser malo el proyecto de un solo artículo? No, ese artículo, digo. No, es de un solo artículo porque apunta un tema puntual, que no es tan difícil de solucionar. Gonzalo, breve, y de ahí Loreto sigue. sigue. Yo quería hacer un punto. Aquí cuando se culpa al gobierno de tratar de colocar este proyecto como los que están en contra de la violencia, los que están a favor de la violencia, aquí hay que señalar que el que comenzó la politización de este proyecto fue la oposición. La oposición en la tramitación, porque Andrés fue parlamentario, la ministra también. Pero yo también. Hay tramitaciones. Hay tramitaciones. Lo que lo planteó la senadora, el presidente de la Comisión de Educación, no fue unánime. Bueno, pero. Mira, pero y se dijo expresamente otra cosa. Gonzalo. Mira, hay tramitaciones, tú sabes también que hay tramitaciones en el Congreso que se hacen de buena fe y otras tramitaciones que se hacen de mala fe. Todas dentro del reglamento y respetando las normas. Todos los partidos. Y todo con mucha sonrisa. Todo con mucha sonrisa. Pero aquí ustedes. se hizo una tramitación de mala fe enviando un proyecto que debería haber sido resuelto por la Comisión de Educación, que si tenía dudas puntuales de constitucionalidad tendría que haberlo enviado después de la sala, ¿no es cierto?,
a la Comisión de Constitución para establecer un punto específico y no para hacer una declaración de inconstitucionalidad a un proyecto del cual no tiene atribuciones, porque como bien dijo la ministra, solamente el Tribunal Constitucional tiene esas atribuciones, y tratar de colocar a los autores del proyecto como una especie de dictadura educacional que se quería imperar en el aula. Entonces, esa división y esa politización de la tramitación lo hizo la oposición, y por lo tanto el gobierno tiene que responder a esa caricatura que se intentó hacer con eso. No tiene ya, silencio. Yo sé que todos quieren hablar, pero Loreto Seguel... Andrés Palma, Andrés, por favor. Loreto Seguel ha estado esperando pacientemente su turno, así que, Loreto, por favor. Nuestros colegas de oposición ahí se han tomado todo el debate y obviamente a Gonzalo... Loreto, te escuchamos. decir lo mismo que la ministra? Hay una Gracia Clarice, ella es la ministra y nosotros pertenecemos a la coalición de la ministra y eso es súper importante. Bueno, tal vez Silvia no, pero nosotros con Gonzalo sí, ¿no es cierto? Y somos de Chile Vamos orgullosos de ser gobierno y que sea este nuestro gobierno. Y en ese sentido, yo la verdad que feliz que este sea mi gobierno, me siento orgullosa de ser de derecha y es importante decirlo porque de repente uno dice, mira, ¿qué es lo que vamos a decir? Uno se siente orgullosa en lo personal. Y qué bueno que esté la ministra, es raro esto, pero como buenos días, pero después de todo esto. Yo básicamente lo primero que quiero hacer es una reflexión un poco más allá de lo que es solamente el tema de educación y que esbozaste algo un poco, Clarisa. Y quiero recordar, por ejemplo, lo que pasó en junio. En junio hubo un hecho brutal respecto de la muerte a golpes en vía pública que dieron un grupo de hombres ecuatorianos a una mujer, que todavía recuerdo el nombre, Margarita Ancoy. Fue una paliza brutal. Son cosas que en el fondo nadie no se sumó a condenar. Es clarísimo. La violencia fue rechazada por todos, de todas las formas. Y entonces cuando uno mira ese tipo de situaciones, lo mismo que pasa en el tema de la violencia contra la mujer, que nos queda mucho por avanzar, pero que hoy día está claro que hay una condena brutal y masiva de todos contra la violencia, mi preocupación personal es que cuando uno lleva esto a un lugar que debería ser el templo del saber, a un lugar que tiene una puerta de entrada a lo que es la educación, cuando lo llevamos a liceos, cuando lo llevamos a escuela, lo que termina pasando, no todos por supuesto, es que hay algunas personas que condenan la violencia pero ponen un pero. Y eso a uno le preocupa. No quiere decir que no estemos sumados a condenar la violencia. Pero en ese sentido, obviamente, y aquí hago un análisis importante, es duro ver, por ejemplo, a la ex ministra de Educación, actual senadora Proboste, que pone temas en la mesa, como el tema del video, que hay una utilización política, para relativizar o para intentar aminorar lo que todos deberíamos condenar, que es en la esencia, por lo cual hoy día el proyecto Aula Segura se está tramitando, que es violencia extrema. Venga de donde venga, vaya donde vaya. Y eso yo creo que es el primer punto que al menos yo quiero poner, que no tiene que ver solamente con un tema político obstruccionista, sino que tiene que ver con que efectivamente hoy día la violencia extrema se ha tomado la educación. Loreto, te voy a dejar terminar. Andrés Palma, Andrés, dame un segundo, Andrés, por favor. Sí. Ayer dijo que efectivamente el video de Carabinero era sospechoso porque se estaba poniendo ahora y que tal vez era una estrategia comunicacional o para hacer ver, y eso no puede ser. ¿Sabes lo que pasa? No. Déjeme terminar. Quiero complementar, Loreto, lo que tú estabas mencionando, Andrés, por favor, en relación a la discusión que hubo en el Senado con la senadora Yasna Proboste. Tenemos imágenes de eso para que tú después continúes con tu planteamiento. Vamos a revisar parte de lo que ocurrió justamente en la Cámara Alta. Yo lo que le quisiera preguntar, ministra, es que usted no quiere que exista diálogo en la comisión, usted no quiere que la comisión escuche a personas que quieran aportar en esta idea. Lo único que yo quiero es que usted me diga cuándo se va a iniciar el diálogo de este proyecto, porque se ha dilatado durante 2 semanas y todo el mundo sabe que cuando el Congreso quiere sacar una ley de un artículo por lo demás, se puede sacar en tiempos muy reducidos. Llevamos 2 semanas y no se ha podido ni siquiera iniciar el diálogo. Entonces, lo único que yo estoy preguntando es que hoy día venció una urgencia, estamos citados para una tabla distinta, no se puso en tabla, no se respetó el acuerdo de la sala, no se respetó lo que señaló el presidente, entonces simplemente ¿cómo pretende o en cuánto tiempo o en qué minuto pretenden iniciar la discusión de este proyecto? Simplemente eso, es una pregunta. No me ha respondido mi pregunta, ministra.
Porque me pidió la palabra. Se la respondí. Le estoy diciendo es que lo único que yo quiero saber es cuándo usted pretende que podamos iniciar este diálogo, si ni siquiera lo he puesto en tabla. Como esta es la Comisión de Educación, queremos en esto también mantener un debate adecuado en este proceso. Le hemos señalado que para que esta comisión vea, vamos a recibir el informe de la Comisión de Constitución. Esperamos que eso ocurra en el transcurso del día de hoy y vamos a convocar a la sesión. Loreto Seguel, era lo que ocurría en la Cámara Alta. A propósito que tú lo mencionabas. Sí, y te lo quiero leer textual, Andrés. Las palabras de la ex ministra de Educación, actual presidenta de la Comisión de Educación, senadora. Lamentamos el uso que hace el gobierno de estas imágenes. Yo lo primero que espero es que lamentemos esas imágenes. Claro. Es lo primero. Claro. En el minuto que no hacemos eso, estamos en el peor de los mundos. Y por eso quise poner el caso de Margarita Ancoy. Entonces, yo entiendo, y esto sí es un tema político, yo entiendo que los medios han intentado decir que esto no es político. Esto sí tiene que ver con ideología. Esto sí tiene que ver con un universo que sí piensa que tiene que haber tolerancia cero a la violencia extrema. Eso no quiere decir que este gobierno... Dame un minuto, pero Andrés, déjame terminar. No, déjame terminar. No. Yo no estoy haciendo un juicio. Andrés, déjame terminar, porque igual es importante, porque primero es mi espacio y segundo, yo estoy siendo textual. Yo hubiera esperado en la condena total a este tipo de hechos. Entonces, dicho eso, lo que uno espera es que efectivamente ante la violencia extrema, lo que tiene que pasar es que esos estudiantes que pudiesen ser delincuentes, y yo estoy de acuerdo con el presidente, otros casos no van a tener que ver con el tema de la reforma procesal, adolescente, etcétera, pero sí van a tener que ser reubicados, se hagan cargo de sus conductas. De la misma forma que el Estado se tiene que hacer cargo, y estoy segura que nunca la ministra del Ministerio de Educación y este gobierno ha eludido, que hay que hacerse cargo de la formación en habilidades sociales que a todas luces esos jóvenes, esos adolescentes no tienen. Entonces, indudablemente, el problema y el desafío que tenemos es mucho más allá que aula segura. Y en ese sentido, y más que preguntas, un poco hacer el análisis de decir, no cabe duda que está en la punta del iceberg. Esto es un tremendo tema. Yo creo que Aula Segura lo que hace, se hace cargo de la violencia extrema de la etapa 1, de muchas etapas. Que la oposición haga creer que Aula Segura se hace cargo o se quiere hacer cargo de todo el problema de convivencia escolar, es lo que ha intentado poner la cuña política a la oposición. Pero no es así. La Aula Segura, ¿sabes lo que termina siendo para las miles de familias que nos ven? Y comparto con Gonzalo. Cuando nosotros tenemos, y en lo personal tengo, a mi hija en un colegio privado, que sé que no va a pasar lo de la Molotov reiteradamente porque va a pasar una vez y a la persona la van a expulsar, es muy fácil hablar de la educación pública. Y en ese sentido lo que yo espero es que lo que me pasa a mí, de seguridad, de tranquilidad, también velar para que otros papás la tengan. Y en ese sentido Aula Segura termina siendo como el botón de pánico de un sistema de alarmas. ¿El sistema de alarma soluciona el problema de seguridad en este país? No. Así que no es que Aula Segura se haga cargo ni quiera solucionar en un artículo todos los desafíos que tenemos en educación, en convivencia escolar y desde el punto de vista de Estado. Pero indudablemente es un botón de pánico que ojalá no tengamos que ocupar, que ojalá los directores y los rectores no tengan que ocupar, porque si no habla que estamos viviendo una sociedad demasiado violenta. Entonces, yo quiero poner esos énfasis, porque al final, cuando uno ve a la ministra, y ahí viene, ministra, mi pregunta, que usted se junta con los alcaldes. Indudablemente esto está más politizado, básicamente por la oposición, y es difícil que todos los alcaldes quieran participar, pero usted, al juntarse con los alcaldes, lo que hace es poner la mirada que Aula Segura no es solamente un tema puntual, sino que es el inicio, la punta del iceberg de muchos otros temas, con sostenedores, con los alcaldes, con la educación pública, y no cabe duda que estoy convencida que el gobierno y usted está liderando el tema también hacia allá. Y eso, preguntarle por su reunión con los alcaldes. Sí, bueno, dos cosas, y quería contestarle también algo a la Silvia que había preguntado. Efectivamente, bueno, la reunión de los alcaldes, después de esa reunión de los alcaldes, uno ya tiene muchos llamados de alcaldes que no son precisamente de nuestra coalición, pero que comparten el mismo problema, son sostenedores y están enfrentando este problema. ¿Quién la llamó, ministra?
Bueno, si lo llaman por privado, no tengo por qué yo hacerlo. Ya, no, le hago la pregunta no porque sería interesante también yo creo que sería importante que lo hicieran ellos. Alcaldes más allá del alineamiento político. Y parlamentarios de oposición que muchos se acercan también, que han conversado con los colegios de profesores en sus propias regiones. Por eso yo estoy bien optimista de que un proyecto como este va a poder funcionar, lo vamos a poder trabajar, lo vamos a poder mejorar entre todos y vamos a poder lograr el objetivo inicial para el cual fue construido. Ahora, respecto a lo que dice Silvia, respecto a la violencia y la convivencia escolar, voy a decir algo que a lo mejor es completamente inapropiado porque es casi darle la idea por un programa de televisión a un ministro, compañero de gabinete, pero de un proyecto que también a lo mejor se necesita y que lo han planteado los encargados de convivencia escolar en los colegios. Me llamó la atención cuando me lo plantea el encargado de convivencia escolar, por ejemplo, del Liceo de Aplicación el otro día. Decía, nosotros llamamos a los padres y los padres no vienen a las reuniones. Cuando queremos conversar con ellos, no vienen y nos dicen o porque tienen problemas de pega o porque en el trabajo no los dejan y todo. Yo creo que sería bonito a lo mejor estudiar un proyecto que igual como mujeres podemos dedicar horas de nuestra jornada laboral a hacernos los exámenes médicos que necesitamos y que se pudiera contemplar para los padres de familia la posibilidad por ley de poder dejar a lo mejor 2 veces al semestre de poder reunirse con el profesor jefe del colegio de sus hijos. Eso produciría, creo yo, un impacto muy positivo en que el padre tendría derecho a hacer uso de ese permiso. Los profesores jefes podrían tener todas las herramientas para poder exigir que esos padres vayan, porque también aquí todos los que nos dicen faltan herramientas para incentivar a los padres a juntarse no solamente con el director del colegio, sino con el profesor jefe de su hijo. Entonces, si bien esta una idea, casi se lo estoy dando por la prensa Nicolás Monker, pero es una idea más bien, o sea, lo van a matar. No ve usted, no ve usted necesariamente falta de voluntad. El primer llamado a ser del ministro del Trabajo, pero no ve usted necesariamente falta de voluntad de sus padres de hacerse cargo. Bueno, pero la mayoría de las veces son las madres las que están haciendo este tema y en el Liceo de Aplicación a las madres las que se turnan. Por eso le pregunto, ministra, perdón, y les doy la palabra inmediato para su derecho a réplica, pero ¿no ve necesariamente usted falta de voluntad de esos padres de hacerse cargo de los problemas? Porque a veces se plantea como que esos padres no tienen la intención de hacerse cargo de los problemas de los padres. Es una estigmatización muy fuerte. 2 cosas, decir poco menos que estos niños o no tienen padres, que están preocupados, ni madre. A uno le toca ver el drama de madre en los 2 casos. Madres que no saben que sus hijos están en estos hechos, que se enteran cuando recién se lo comunican, o madres que están con temor de que sus hijos sean arrastrados a estos hechos de violencia más extrema. Entonces, el creer que aquí o no hay padres, o que a los padres no les importa, es una estimación, puede haber de todo, como en todas partes, pero yo creo que si podemos lograr avanzar en un trabajo, cuando uno ve los colegios que tienen éxito en convivencia escolar, hay un trabajo muy cercano con ellos. Entonces, ojalá pudiéramos avanzar en eso. Clarisa, 30 segundos, sí, muy poquito tiempo. No, ¿por qué razón la preocupación central, y vuelvo, sobre un proyecto mal formulado, en el sentido de que estaba recordando un caso que fue muy emblemático? Acuérdense explicándole los reglamentos y protocolos de un colegio, un niño es entregado a la cárcel, acordémonos de lo que ocurrió, esto terminó... A la policía. A Carabineros. Bueno, el asunto es que el niño terminó suicidado. Y en el fondo es cómo cautela uno un procedimiento en el cual, sin duda, uno puede hacerse, repudiando estos hechos de violencia y pudiéndolos separar, uno cautele, cuando habla de debido proceso, precisamente evitar las consecuencias de un mal procedimiento. Y por eso decía que era muy efectista, porque estamos hablándole a una población que en general tiene, como dicen, preocupaciones de las deterioradas en muchos colegios, no solo en estos emblemáticos de la comuna de Santiago que han sido mostrados con estos actos, que tienen problemas severos de convivencia. Se le está hablando a ellos y entonces tiene un gran respaldo y resulta que este proyecto no está dirigido a resolver esos problemas. Ministra. En ese sentido es efectista. Yo creo que es un proyecto efectivo, más que efectista. Y en segundo lugar, creo que es un proyecto de sentido común, más que políticamente sacado de partido, como han dicho acá. Entonces me quedo con eso y ojalá que podamos avanzar en la tramitación
y con el aporte de los distintos parlamentarios hacer un trabajo que solucione una demanda que es muy sentida por parte de los directores que están viviendo este problema. Ministra, quiero hacerle un par de preguntas más breves. Andrés, dame un segundito que tengo que terminar. Andrés, tengo que terminar. Andrés Palma, por favor. Tengo que terminar. A través del medio interferencia.cl se dieron a conocer cifras de lo que ocurre en términos de las denuncias de acoso escolar que recibe la superintendencia. Habla de 1.625 denuncias de acoso en lo que va de este 2018 y que solo se han intervenido 380 de ellas. ¿Hay preocupación en el Ministerio de Educación por eso, por lo que está ocurriendo cuando hablamos de convivencia escolar con situaciones que van más allá de estos casos que son los más graves? Muchísimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay falta de herramientas? Yo creo que de partida hay una preocupación muy fuerte ahora con la nueva superintendencia de educación de agilizar la gestión, de agilizar los procedimientos. Yo llevo 2 meses en el ministerio y me he reunido ya varias veces con la superintendencia para ver de qué manera damos esas señales de agilizar. El 56% de las denuncias que se llegan a la superintendencia son por temas de convivencia escolar. Está el tema, y cuando uno ve además los problemas de convivencia, la gran mayoría también son hoy día por ciberacoso. Y si vamos más abajo, la gran mayoría de las de ciberacoso son contra mujeres también. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí hay muchas fundaciones que están haciendo un trabajo muy importante. Queremos, y lo dijimos en la Cámara de Diputados y en la Comisión, poder armar una mesa de trabajo en que podamos sacar no solamente una buena ley en términos de adaptarnos a lo que está ocurriendo con las tecnologías hoy día y que los niños aprendan a usar esas tecnologías. O sea, que tengan conciencia del efecto que hace un clic, por así decirlo, y cómo le puede fregar y destruir la vida a un niño y a una familia completa. Pero actualmente no están las herramientas para hacerlo, porque si uno va a la cifra, igual es impactante que de 1.625 denuncias hayan intervenido solo 380. Todo esto es un continuo de herramientas, va rápido y las herramientas hay que irlas haciendo cada vez más eficaces. Hemos apurado la gestión para que la superintendencia pueda actuar con decisión. ¿Qué ocurre acá? Muchos padres tampoco saben cómo actuar, de qué manera hacer una denuncia, tenemos que aumentar la información, pero yo creo que donde tenemos que hacer una campaña mucho más decidida, porque aquí como Ministerio, como Estado, podemos decidir si nos vamos no sé, de qué manera abordamos estas denuncias o de qué manera hacemos una campaña muy fuerte educacionalmente para evitar potenciales acosadores, que yo creo que es lo más importante, que el niño entienda el poder que tiene con un celular y que lo aprenda a usar con respeto. Tengo que irme a la pausa, pero no puedo dejar de preguntarle también por la iniciativa de la diputada Carmen Hertz en términos de incorporar un curso de derechos humanos. ¿A usted le parece que es importante, que sería relevante hacerlo? Hoy día se enseñan y en las bases curriculares pero que han ido... ¿Es que puedo responder? Curso como tal, por supuesto. Sí, es que hoy día se enseña. Se enseña, están dentro de las bases curriculares. Pero no como un curso, ministra, por eso le pregunto como un curso. Le estoy diciendo, hoy día se enseña y se enseña en segundo medio y de manera muy clara. Si usted me pregunta, se enseña de manera muy clara lo que son violaciones de derechos humanos, incluso durante el gobierno militar, se enseña sin matices lo que dicen las bases curriculares. Andrés Palma estuvo en el Ministerio de Educación y sabe, por lo tanto, se enseña, o dictadura, perdón, se enseña, vea las bases curriculares, No, que como dijo gobierno militar, son hechas y se enseñan de manera, no se asuste, si son bases curriculares, pero se enseñan dentro de los programas curriculares que se han construido durante todos estos años, en que básicamente ha gobernado bastante mal la concertación. O sea, las bases curriculares son bastante claras en temas de violaciones de derechos humanos. Y además, a partir del 2020, existe un curso obligatorio de educación ciudadana donde también se va a enseñar. Es decir, ¿no le parece necesario que haya algo tan específico? Se enseña hoy día. Bien, ministra Marcela Cubillos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta hora. Gracias a usted. Que esté muy Muchas bien. gracias. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso con más. Vamos a liberar la sede. Bien, ya estamos de regreso y seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional. Otro tema que Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado. Un tema que vuelve a ser tema de discusión después de cuestionamientos. Recordemos que hubo cuando fue designada por la expresidenta Michelle Bachelet. ¿La mirada que tienen de esta renuncia, Gonzalo Arenas? Yo creo que es buena porque además demuestra un estándar que antes no teníamos y que es que ya la gente y la ciudadanía no acepta que se den premios políticos, ¿no es cierto?, por
desarrollar determinadas acciones, por ser leales en una campaña, por haber trabajado juntos, como fue este caso, y colocar a gente política que está muy bien, pero en cargos que son evidentemente técnicos y para los cuales muchas veces no cumplen con los requisitos necesarios. Ocurre hoy día de creer que el Estado es una especie de botín político que se puede repartir, y ahí están los cargos vitalicios de consejero de defensa del Estado, están las direcciones de empresas públicas, ¿no es cierto? Todo ese sistema tiene que cambiar de una vez por todas y tener en cuenta que no porque llegue un gobierno, un signo político, los cargos públicos y los más apetecidos se transforman en botín, sino que también existe toda una capacidad técnica que hay que cumplir y que muchas veces cumplen personas incluso de otro signo político o de otra vereda política, y que son ellos los que tienen que ocupar esos cargos. Así que yo creo que lo que refleja esto es uno de los últimos resabios medievales que quedan en el sistema político chileno, de que el presidente de la República pueda hacer lo que quiera con determinados cargos. Yo creo que esto marca una tendencia. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado además actuó bien porque se sintió interpelado frecuentemente por la ciudadanía, en el sentido de que se estaba politizando y no estaba cumpliendo el rol que requería. Y yo creo que en ese sentido habla bien además de Javiera Blanco el que ella misma haya renunciado, porque demuestra que también ella se sentía incómoda, y si hubiese sido quizás una política más sin conciencia, por decirlo de alguna forma, podría haberse quedado ahí por mucho tiempo, pero ella demostró que no estaba dispuesta a soportar un ambiente que no era grato laboralmente, y yo creo que habla bien de ella. Yo creo que aquí el error fundamental estuvo la expresidenta Bachelet, que creyó que los cargos públicos son un botín, cuando en realidad los estándares hoy día son mucho más altos. Hubo un error en la designación de Andrés Palma. El presidente de la ADC, Fuad-Chaín, decía que lo que parte mal termina mal, refiriéndose a esa designación que fue, según él, equivocada. Yo no sé si fue, yo no soy un experto en derecho ni en el Consejo de Defensa del Estado como para saber cuáles son los requisitos específicos que debe reunir una persona. Ciertamente fue polemizada la designación, y la gestión de Javiera Blanco fue polemizada durante todo el periodo que estuvo en el Consejo de Defensa del Estado, porque había discusión sobre su comportamiento en el gobierno, ¿no? Y que podían llegar casos como esto de que se ha tenido. Está bien, ella actuó correctamente, ¿no es cierto?, inhabilitándose en casos en que podía tener alguna implicancia. Entiendo, sale en la prensa hoy día, creo que fueron 17 veces que ella se inhabilitó. No es bueno que un consejero del Consejo de Defensa del Estado tenga que inhabilitarse tan frecuentemente. Y yo creo que desde ese punto de vista y en el contexto de los trascendidos que ha habido sobre procesos en los cuales ella ha sido citada a declarar, porque no ha sido imputada en ninguno de ellos, ¿no? Pero ha sido citada a declarar. Yo creo que la decisión que ella ha tomado es la decisión correcta desde el punto de vista del Consejo de Defensa del Estado y desde el punto de vista personal de ella, y yo creo que habla bien de ella que haya tomado esta decisión. ¿Loreto Ezequiel? Sí, yo creo que era una decisión importante, qué bueno que la tomó Javiera Blanco, yo creo que también sorpresivamente. Yo creo que nadie se esperaba que ayer tuviéramos esa noticia a través de un diario, y eso creo que es positivo, porque yo creo que no hay que olvidar cuál es, más que el tema político, solamente que acá dice no, que aquí hay un manejo político o un hostigamiento político, yo creo que no hay que olvidar cuál es el rol del Consejo de Defensa del Estado. Y en ese sentido lo quise buscar tal cual, porque al final hace por la razón por la cual un consejero es tan relevante, y es que tiene que el Consejo de Defensa del Estado asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile, y eso en todos sus ámbitos. Entonces, indudablemente, cuando uno tiene una consejera que por distintas razones, que indudablemente tendrá que tener un justo proceso, y en ese sentido, más que emitir una opinión personal, a mí me parece que se inhabilita una consejera más de 16 veces en temáticas durante un año y medio, indudablemente no es prudente, no es conveniente y no le hace bien a la institucionalidad. Ahora viene un desafío para el gobierno, y creo que también el ministro Chadwick fue muy claro de decir que se tendrá que tomar con prudencia, con paciencia, y efectivamente es muy relevante hoy día en la institucionalidad quien ejerce como consejero del Consejo de Defensa del Estado. Así que yo creo que este es un desafío, es importante que se mantenga cuál es el fin último del Consejo de Defensa del Estado, y creo que le hace un bien la salida de Javiera Blanco con toda su historia y con todo lo que se viene a nuestro país. ¿Se equivocó la expresidenta Bachelet con esa designación, Clarisa? Que es uno de los cuestionamientos que se hace. Yo creo que se equivocó Javiera Blanco cuando aceptó, porque ella venía, a ver, digamos, yo valoro, recogiendo lo que dice Gonzalo,
el que haya presentado la renuncia, porque efectivamente hay una contradicción entre lo que está viviendo, aun cuando está siendo convocada como testigo en las causas, y no con ningún otro nivel de involucramiento judicial, pero en la medida que toca áreas en las que ella debiera pronunciarse como consejera de defensa del Estado, era inviable. ¿Por qué digo que se equivocó al aceptar? Porque debió haber previsto que las situaciones que la llevaron a renunciar como ministra de Justicia, que tuvieron que ver con áreas tan diversas que en el pasado los ministros de Justicia ni siquiera habían valorado, porque Javiera Blanco cargó con Sename, cargó con Gendarmería, cargó con pensiones, digamos que eran temas que siempre estuvieron asociados al Ministerio de Justicia, pero que los ministros de Justicia para ellos era absolutamente secundario. Explotaron en el periodo de gestión de Javiera Blanco. Ella no es responsable de lo que ocurrió por años, sí tuvo la responsabilidad política en ese momento. Dado eso, el que ella tiene incluso que renunciar por ese cuadro, el que ella haya aceptado, de alguna manera implica ser muy miope respecto a cómo le iba a pasar la cuenta eso posteriormente en el Consejo de Defensa del Estado. De modo que yo digo, creo que ha habido de todos modos un uso político, porque recuerdo que estos enjuiciamientos, Javiera, empiezan cuando la Democracia Cristiana pide la renuncia del subsecretario de Salud por los acontecimientos que están asociados a, digamos, por cuando él ocultó información de la autopsia del expresidente Frey, y en ese momento levanta muchas voces de la derecha, dirigentes, pidiendo la cabeza y la salida de Javiera Blanco. Estaba muy expuesta, pero yo creo que efectivamente aquí ha habido un hostigamiento muy fuerte que ella pudo haberse evitado. Pero los cuestionamientos fueron del primer día, desde que se... Sí, pero digamos que se exacerbaron en ese momento. En rigor, lo que estoy diciendo es que hubo un error de parte de ella porque se sometió a un grado de presión psicológica, emocional, seguramente muy, muy alta. Uno no pasa indemne frente a estas acusaciones y sin duda la situación interna en el propio Consejo de Defensa del Estado debe haber sido muy ingrata. Silvia Izaguirre. Sí, dos cosas. Yo creo que esto es una oportunidad para profesionalizar el Estado. No solamente, ojalá, el Consejo de Defensa del Estado, sino también nuestro Tribunal Constitucional, que es muy político y que debiera ser, ojalá, profesional y dirimir en derecho. Yo creo que eso es una oportunidad que se abre, pero a mí me deja pensando todo esto, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Javiera Blanco dice que había un ensañamiento brutal contra ella. Yo no creo que sea solamente contra ella, yo he visto acá un ensañamiento en general de la sociedad contra las personas que son acusadas, ¿verdad? Pero todavía no ha habido un juicio y no han probado su inocencia. Incluso muchos de ellos al final terminan siendo inocentes y la ciudadanía se queda con la sensación de que son culpables antes. Yo creo que acá, yo he visto las redes sociales, son brutales a la hora de condenar a estas personas y yo creo que como sociedad deberíamos preguntarnos qué pasa con la presunción de inocencia y los costos que puede tener todo esto en la vida personal de estas personas. ¿Y cuánto aporta la clase política a eso? Bastante poco, porque mucho de este ensañamiento tiene que ver con saldos de cuenta entre unos y otros. Entonces ellos nos están aportando mucho a que se respete la presunción de inocencia y que nosotros lo tengamos presente como ciudadanos. Diana Lorenzini. Pucha, sí. Más allá de la presunción de inocencia, y yo comparto plenamente con Silvia lo que está diciendo, son como 3 años, 2 años que a ella brutalmente le están dando, por lo del Sename, que, digámoslo, fue la primera que le metió mano al Sename, que incluso con temas de peleas con la democracia cristiana, sacó a la directora del Sename, tomó ese riesgo, fue la primera que se metió a ver y a auditar cómo estaba, chequear cómo estaban todos los niños en salud, cuáles eran sus prioridades, todo, se hizo todo el nexo de cada niño y niña con el consultorio adecuado, se vio que no había ninguna relación entre el Sename ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud, no había coordinación, o sea, fue la primera en meterse a concho ahí, pagando los costos que tenía que pagar. El ASCAR, que es el programa ese de aseguramiento de la residencia, la Contraloría este año en abril dio un veredicto. Y la mayoría de los problemas ocurrieron en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba la ministra Pérez y Juan Ignacio Piña. Lo dice la Contraloría.
A lo único que se le nombra a la ministra Blanco es el tema de un currículum vitae que no se pone. Entonces es raro que el fiscal, en todas estas cosas que acusa a la ministra, porque también colaboran los fiscales en todas estas fake news, como le dicen los que saben inglés, colaboran los fiscales, no llamando... No, es que a mí me gusta molestar. No habla nunca de la ministra Pérez ni nunca del subsecretario. ¿Por qué solamente habla de Gómez y ella? Entonces todo esto va exacerbando. Ella es la primera que se mete en el tema del Sename. Sin embargo, le siguen dando. Yo comparto con que creo que ella no debió aceptar el puesto porque siempre yo he dicho, y lo he dicho mucho con los temas de las personas de derecha que viven inhabilitándose. Yo me acuerdo del primer gobierno de Piñera, era insólito, se vivían inhabilitando porque en todo tenían problemas de interés. Entonces, bueno, comparto que fue un error. Sí, te voy a dejar hablar. Sí. No, pero déjame. He sido paciente. Pero cada vez me muestran el diamante que tenía en el dedo. Pero me voy mostrando ahí. ¿Viste que se lo pasa que mal ojo? Es acero inoxidable. Te equivocaste. Te equivocaste. No, el mío es de matrimonio. Orgullosamente feliz, casada hace muchos años. Loreto, nos quedan poquitos minutos, así que ¿querías contestar? No, que quería decir que en el fondo entendiendo que indudablemente aquí, yo lo dije un día, los servidores públicos, sea Javiera Blanco o todos los que hemos tenido cargos públicos, yo creo que hay que reivindicar ese rol y muchas veces en Chile se ha caído en un tema de ninguneo, falta de respeto monstruosa y en ese sentido yo me sumo a que nosotros tenemos que mantener el respeto hacia quienes hoy día han ejercido en el pasado, en el presente y en el futuro los cargos públicos. Eso es fundamental. Pero no por eso bajemos el perfil a 3 temas que hoy día son relevantes. Uno, el tema ASCAR. Yo creo que es relevante. O sea, hay una duda y es un tema tremendamente sensible. No olvidar las investigaciones del Sename, lo que pasó en el Congreso hace un par de años, no se quiso aprobar las comisiones de investigación. Entonces, yo creo que es relevante el tema ASCAR. El informe de la Contraloría. No está bien. Que alude pero no le bajemos el perfil porque Pérez. Una cosa es el tema personal, que siempre lo he dicho en este panel, pero lo otro son las temáticas de ASCAR. El tema de gendarmería también es importante y el tema carabinero. O sea, son temas relevantes que tienen que seguir su curso y que no lo confundamos con el tema de solamente el tema personal de Javiera Blanco que yo reivindico. Lo sé, por eso que es importante, pero no le bajemos el perfil a estos temas porque son relevantes igual. O sea, por eso separemos el tema servidora pública. A mí me parece justo, tiene razón, hoy día hay una casa de brujas, toda la gente es culpable antes que incluso la citen. No puede ser. El funcionario público, quienes son servidores públicos, requieren hoy día tener el apoyo de toda la ciudadanía en el sentido de que están cumpliendo un rol muy importante. Entonces yo en ese sentido relevar el rol de los funcionarios públicos en general, los que son ministros, subsecretarios, seremi, los que están en el Congreso, yo creo que tenemos que cuidarnos también desde el punto de vista del respeto personal. Y eso se respeta. Bien, pues vamos a la pausa. Ya estamos de regreso en Estado Nacional. Bien, nos vamos ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo. Gracias a de otros temas. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana, siempre por Estado Nacional. Que estén muy bien.